prácticamente ya la semana en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Como siempre, le invitamos a que se mantenga con nosotros para que esté muy bien informado de todo lo que sucede, del acontecer en Yucatán. Nos acompaña, por supuesto, como cada noche, Patricia Espinosa, informando en lengua de señas mexicano. Recuerde, antes de comenzar con la información, nos interesa sus comentarios y también sus opiniones. Ahí estamos también en el Facebook Live de Tele Yucatán Te Informa y por supuesto el 940-7600, la línea telefónica para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y ahora sí continúa el firme objetivo de incrementar las acciones que permitan doctores y servicios del sector tener presencia en los hogares yucatecos. Esto por medio de la estrategia Médico a Domicilio, un plan que busca transformar para bien y para siempre la vida de muchos yucatecos y también ofrecer las condiciones que todos merecen. Con el inicio de la tercera etapa del programa Médico a Domicilio en Teabo, son 60 municipios que cuentan con el programa que ofrece servicios de salud a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad hasta su hogar. Además de empezar aquí en Teabo, está empezando en otros 20 municipios. Vamos a tener ya 60 municipios con médico a domicilio a partir de hoy. Vamos a llegar el próximo año a 83 municipios. Y en diciembre del 2020 o en enero del 21 vamos a tener ya médico a domicilio en los 106 municipios. En Teabo, conocido como la capital del Punto de Cruz, anunció que a fines de mes iniciará el programa 24/7, que se aplica en 55 municipios y se espera que antes de finalizar el año esté en todos los municipios. Adelantó que se remodelará el Centro de Salud de Teabo, ubicado en el sur del estado, para ofrecer mejor servicio a la población. Le vamos a invertir 1.7 millones de pesos, así que pronto también el centro de salud va a estar en mejor estado. Este año se trabajó en la remodelación de 25 casas de la cultura, incluyendo la de Teabo, donde se ofrecen 2 talleres, música y literatura, donde próximamente la Orquesta Sinfónica ofrecerá 4 conciertos didácticos. Pidió a los alcaldes sumar esfuerzos para construir un mayor número de carreteras, a beneficio de los yucatecos. Yo les ofrezco para el próximo año que les puedo dar la maquinaria para hacer calles y ustedes pongan el material. Acompañado de alcaldes y autoridades invitadas, constató la salida de las 6 brigadas que recorrerán casa por casa los 20 municipios para detectar a las personas que requieren servicio médico. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Muestras culturales, gastronómicas, artesanales, una carrera y también una rodada por la paz son algunas de las actividades que marcan la 17ª entrega de los Premios Nobel de la Paz. La cumbre también incluirá espacios de discusión con los galardonados y también organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz. La 17ª entrega de los Premios Nobel de la Paz, que se realizará en Mérida del 19 al 22 próximos, traerá múltiples beneficios al Estado, porque la pondrá ante los ojos del mundo, pues medios locales, nacionales y extranjeros promocionarán el evento y los atractivos de la entidad. Mérida será la ciudad que recibirá el mayor número de laureados del evento. Cada uno de estos laureados que nos va a acompañar por sí mismo ha transformado la historia del mundo. Recibimos una muy grata respuesta por parte de líderes como Rafa Márquez, como Miguel Bosé, como Diego Luna, como Joy Huerta, como Paola Rojas, como Yuriria Sierra, que se suman voluntariamente y gratuitamente a la cumbre, que vienen a aportar en conferencias. Habrán muestras culturales, gastronómicas, artesanales, una carrera y rodada por la paz que activarán el turismo. Es el concierto por la paz que vamos a tener el día 21, es un concierto. En esta serie de invitaciones que hicimos a muchos artistas, Ricky Martin fue quien levantó la mano y dijo: yo quiero participar y yo regalo un concierto. Ricky Martin está haciendo una donación de este concierto, es la primera vez, al menos en México, que este importante artista y humanista también, y filántropo, decide regalar y donar un concierto. Se espera la asistencia de 3.500 personas a las conferencias y más de 25.000 al concierto, quienes detonarán la economía de la entidad. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y precisamente para garantizar orden y control en todas las actividades de esta cumbre, pues se activarán a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para reforzar el tema de la seguridad en la ciudad.
La Secretaría de Seguridad Pública realizará diversos operativos y cierres parciales de calles y avenidas con motivo de la 17ª cumbre de los Premios Nobel de la Paz, que se efectuará del 19 al 22 próximos. Se activarán a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad en la ciudad. Además, se trabajará con otras corporaciones para eficientar las labores de vigilancia. La Secretaría de Seguridad Pública realizará los operativos y cierre temporal de calles desde el martes 17 a las 10 de la noche. En las avenidas Cupules, Colón, Reforma, Paseo de Montejo y Alemán se desplegará a los elementos que portarán chalecos amarillos, quienes proporcionarán orientación e información a los conductores y transeúntes. El operativo Cumbre Mundial, la Secretaría de Seguridad Pública implementará el operativo coordinado de seguridad y vialidad Cumbre Mundial del día 18 al 22 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con el objeto de establecer acciones estratégicas y tácticas de seguridad. Los elementos de seguridad recibirán a todos los invitados desde su llegada al aeropuerto, su traslado a los diversos hoteles sede y al Centro Internacional de Congresos, donde se impartirán las conferencias. Los cierres de calles, especialmente cerca de Paseo de Montejo, serán el 17, 19 y 21 por la instalación del escenario para el concierto de Yucatán for Peace y la inauguración del evento. A partir del martes 17 a las 10 de la noche se realizará el cierre parcial de los carriles de Paseo de Montejo en ambos sentidos, quedando en circulación de la siguiente manera. En sentido norte a sur se dejará un carril a un costado al Monumento a la Patria. Se incorporará en contraflujo a la calle 58A. En sentido sur a norte se dejará un carril a un costado del Monumento a la Patria para continuar circulando al norte. Vamos a restringir a un carril lo que es el Monumento a la Bandera. A partir de las 22 horas empieza a ser el cierre parcial. En sentido de norte a sur se dejará un carril al costado del Monumento a la Patria, transitando y se incorporará en contraflujo de la calle 58A hasta la calle 29, donde podrán doblar a la izquierda para incorporarse nuevamente a Paseo Montejo. Se está reduciendo un carril, pero va a haber fluidez. De misma manera vamos a contar con personal. Y de sentido de sur a norte se dejará un carril del costado del Monumento a la Patria para continuar circulando hacia el norte, y la circulación del carril derecho doblará sobre la calle 29 en dirección al oriente hasta la calle 56, donde girará al norte hasta incorporarse a la calle 27. El día del concierto, que será el 21 próximo, se cerrarán 7 áreas. Avenida Montejo por calle 25, Avenida Campo Deportivo entre Avenida Montejo y calle 60 Norte, Avenida Carlos Torres Repeto por calle 58A, Avenida Pérez Ponce por calle 52, calle 29, Paseo Montejo, calle 27A y calle 58A, igual por Montejo. Para quienes deseen asistir al concierto, se instalará señalización especial con conos en la calle 60, entre Avenida Cupules y calle 31 Alcalá Martín, así como en la calle 56 entre 35 y Avenida Pérez Ponce, para que tengan acceso taxis, vehículos de plataformas digitales y autos particulares. A la altura de la Ford van a ingresar los vehículos, hacen el descenso y retornan nuevamente, tanto plataformas como taxis o vehículos que vayan a dejar exclusivamente a las personas que vayan a acudir a dicho concierto. Aquí tenemos todo un circuito con personal desplegado para garantizar la seguridad vial. A partir del 21 en la calle 25 entre 60 Norte y Avenida Prolongación Montejo será de contraflujo, que funcionará de oriente a poniente. Ese mismo día la calle 25 entre Avenida Pérez Ponce Prolongación Paseo de Montejo y 58A funcionará durante el concierto en sentido de oriente a poniente en el cuerpo sur, y en el costado norte se mantendrá su circulación. Se activarán rutas alternas. Al norte calle 60 y 52, al sur calle 62 y 50, al oriente Avenida Circuito Colonias y calle 47, al poniente Avenida Circuito Colonias. Por igual habrá rutas de desahogo. Al norte Avenida Reforma y calle 56, al sur Avenida Reforma y Avenida Paseo de Montejo, al oriente Avenida Cupules y calle 21, al poniente calle 25 en contraflujo y calle 37. En los medios de comunicación, las calles y afuera del Centro Internacional de Congresos se colocarán avisos de las rutas alternas para que los ciudadanos agilicen su traslado por la ciudad.
Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó el acuerdo Turismo como motor de prosperidad, agenda conjunta de trabajo con los otros 8 gobernadores que son integrantes de la Asociación Gobiernos Estatales, cuyo objetivo es generar estrategias que fomenten la inversión en el sector turístico y con ello impulsar el desarrollo económico de los estados. Mediante esta estrategia, Vila Dosal une esfuerzo con los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, Chihuahua, Javier Corral Jurado, Durango, José Aispuro Torres, Guanajuato, Diego Sinjue Rodríguez, de Querétaro también está formando parte de este proyecto Francisco Domínguez Servién, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para trabajar con base en 6 ejes de acción que permitan fortalecer a la tercera actividad económica más importante en el país y que actualmente genera más de 7.5 millones de empleos a nivel nacional. En este evento se explicó que a través del intercambio de políticas exitosas, Vila Dosal y los otros 8 miembros que forman parte de esta agrupación generarán estrategias conjuntas que permitan responder a los retos actuales del sector turístico. Momento de una pausa, acompáñenos que enseguida estamos de regreso con más información. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Estrechar alianzas con sociedad civil, empresas y gobierno es la mejor manera de seguir trabajando en favor de la población en situación vulnerable, aseguró María Cristina Castillo Espinosa, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, al recibir en donación 4,000 botellas de electrolitos de manos de un par de empresas privadas. Informó que este importante donativo servirá para apoyar a 11 asociaciones civiles y al Centro Renacer del Ayuntamiento de Mérida, que trabajan en favor de las y los adultos mayores. Este apoyo beneficiará al Asilo Celarán y a las asociaciones San Nicolás de Bari, Albergue San Vicente de Paúl, Albergue San Joaquín de Progreso, Pastoral de Amor, Albergue del Buen Samaritano y Albergue Milagro de la Vejez. También se beneficiará a 2 asociaciones ubicadas en Sam y Oixcutzcab, las cuales son Puente de Amor y también Casa de la Divina Providencia. Autoridades de la Secretaría de Educación entregan equipo de alta tecnología para realizar mejores audiometrías. Esta acción, afirman, permitirá un diagnóstico fino y oportuno para cada uno de los niños y niñas que necesitan este tipo de atención médica. Niñas, niños y jóvenes con disfunciones auditivas que viven en Mérida y municipios aledaños
tendrán una atención de mayor calidad gracias a un audiómetro que funcionará en el Centro de Atención Múltiple número 11 y que entregó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en el marco de las celebraciones por los 50 años de existencia del plantel. Durante la ceremonia, en las instalaciones de dicho espacio, que trabaja en la integración del sistema educativo de infantes y jóvenes con sordera profunda y pérdidas auditivas de diferentes niveles, la titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, otorgó oficialmente el equipo clínico que realizará diagnósticos precisos para tener una atención oportuna de cada caso. Tras reconocer la sinergia entre docentes especializados en audición y lenguaje, así como tutores de este centro, conocido como CAM Audiológico, la secretaria de Educación pidió a la comunidad escolar continuar con la suma de esfuerzos para seguir integrando a las alumnas y alumnos a la vida productiva. Ante la titular de Educación Básica, Carlota Storey Montalvo, y de Educación Especial, Jesús Valencia Mena, la directora de este CAM, Nelsa Loría Novelo, así como la estudiante Perla Canché-Chan, agradecieron el acto y coincidieron en lo importante que resulta tener el respaldo de las autoridades de la CGI para mejorar e incrementar los servicios en beneficio de las y los usuarios. Teleyucatán te informa. Más de 500,000 estudiantes y cerca de 30,000 docentes de las 3,795 escuelas de educación básica, bachillerato y superior de Yucatán se beneficiarán con la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. El comisionado presidente Aldrin Martín Briceño Conrado aseveró que el acuerdo promoverá la ejecución de diversos programas de capacitación y difusión entre ambos organismos públicos para impulsar el conocimiento y aplicación de los derechos de acceso a la información pública y también a la protección de datos personales. Con el convenio se busca que los principios de transparencia y la seguridad de los datos personales de la niñez se fortalezcan en las comunidades educativas con actividades para el alumnado y también capacitación a trabajadores en mejores prácticas y también cumplimiento de las obligaciones que se tienen en estos temas ante la ley. Bueno, y continuando con más información, pero pasando ya a otros temas. Roberto Abraham Mafud recibirá la medalla Eligio Ancona 2019. La entrega se realizará este 11 de septiembre en Palacio de Gobierno. Por su larga y brillante trayectoria como benefactor, gestor, artista y promotor cultural, Roberto Abraham Mafud será galardonado con la medalla Eligio Ancona 2019, que se entregará el 11 próximo a las 20 horas en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno. El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, y la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, anunciaron al recipiendario de la distinción que otorga de forma conjunta la máxima casa de estudios y el gobierno del estado. En su trayectoria, el homenajeado sobresale por su labor como promotor y gestor cultural. En 2010 fundó la Asociación Cultura Yucatán AC, con la participación de importantes figuras del ámbito empresarial y cuyo objetivo es el impulso a las artes y la promoción y gestión de la cultura. De 2014 a 2017, presidió el patronato de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Progreso, que aglutina 200 niños. Teleyucatán te informa. Discutirán la obra de Max Weber, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS del UNAM. Lo harán en el marco de los 100 años de su trabajo. En el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM se conmemoró los 100 años de la publicación de la obra de Max Weber, La política como profesión, uno de los textos más citados y probablemente uno de los más influyentes del autor. Para la conmemoración se realizaron mesas paneles en las que participaron importantes investigadores de las ciencias sociales. En el texto La política como profesión, Max Weber ofreció su conocida definición del Estado, como la figura que detenta el monopolio legítimo de la violencia. En su libro, Weber expuso una serie de ideas y categorías que se convirtieron en parte de las herramientas analíticas de las ciencias sociales: tipos de dominación, legitimidad,
De políticos, la distribución entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, entre otros. La actividad fue coordinada por los doctores Rubén Torres Martínez y Rodrigo Llanes Salazar. En las mesas se abordaron 2 temas, el político y el científico, y la política como profesión, que integraron catedráticos del CEPSIS, así como de otras dependencias de la UNAM, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales. Con imágenes de Juan Velázquez, Teleyucatán te informa. Enseguida estamos de regreso con más información aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. A fin de lograr una mayor capacitación entre los profesionales, se pone en marcha el tercer foro inmobiliario, el cual reunirá a especialistas en un solo lugar. El sector inmobiliario en Yucatán registró el 12.5% de incremento en el segundo trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. La seguridad, el turismo y el trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil son los factores que impulsaron al sector. Expertos compartieron sus conocimientos y experiencias en el tercer foro inmobiliario que organizó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Los ponentes capacitaron a los más de 500 asistentes para mejorar sus ventas, tratar mejor al cliente y conocer lo más novedoso del sector inmobiliario. Comparado con el año pasado, por ejemplo, al mismo trimestre, este año hemos tenido un 12.5% de crecimiento, es decir, 12.5% más ventas que el año pasado. La limpieza, la calidad de vida, el clima, aunque estamos en un estado caluroso, es un clima atractivo, las bondades que tenemos la costa muy cerca, etcétera. Los conferencistas explicaron la importancia de que Mérida crezca de forma ordenada. Innegable que tenemos que crecer para arriba en ciertas colonias o fraccionamientos que así lo amerite, porque ya tenemos un poco de saturación, pero también nos brinda muchas oportunidades de poder redensificar los espacios y ser más aprovechables para que también no estemos crecimiento desbordadamente en manera horizontal, que eso no nos genera más costos para servicios públicos cuando a veces no es necesario. En el evento participaron representantes de las firmas más importantes de constructores y desarrollos inmobiliarios, quienes ofrecieron la oportunidad de aperturar negocios y obtener un hogar en sitios estratégicos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y comentarle que se puso en marcha una edición más del Premio Mérito Empresarial Restaurantero. Ahí, en este foro, empresas yucatecas fueron reconocidas, galardonadas. Esto sucedió en la 28ª edición de este foro, puesto en marcha en la Ciudad de México. Desde hace ya más de 5 años, la gastronomía yucateca precisamente es una de las grandes ganadoras. En esta ocasión, el premio Günther Mauchester-Reich, que se entrega al director de cadenas del año, fue para el empresario Carlos Campos Achach. Otro de los galardonados fueron los jóvenes Diego Mantecón y Enrique Linaje, quienes recibieron el premio María Aguirre de Arroyo, que se otorga a los conceptos tradicionales mexicanos. Continúan los trabajos para hacer del Corchito, de un total de 15 paradores turísticos, el primero con accesibilidad universal. Personal de Cultura, Protección Civil y del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad continúan trabajando en la elaboración de los protocolos para hacer que el Corchito
sea el primer parador turístico del estado con accesibilidad universal. Pero cuando hablamos de diseño universal también tenemos que hablar que es un diseño que permita que lo disfruten mujeres que están en espera de algún bebé, familias con carriolas, que también lo puedan disfrutar a personas adultas mayores, personas de talla baja, personas con alguna enfermedad crónica y que tengan que tener lugares seguros de descanso a cierta distancia. Es decir, el diseño universal es para todas y todos, no solamente es para personas con discapacidad. Usuarios con discapacidad visual y motriz participan en los recorridos para conocer su experiencia en el lugar. La entrada nos topamos con que algunas rampas están mal hechas, ¿no? En el sentido de que o están muy inclinadas o están muy resbalosas. Todo el recorrido nos topamos con obstáculos, que si desde algunos escalones. En el caso de los baños, las escaleras para subir son complicadas porque pues no están al mismo nivel. Hay unas que están un poco empinadas y el bastón se traba en irregularidades. En el proyecto piloto colaboran equipos multidisciplinarios para crear protocolos y posteriormente hacer las adecuaciones físicas necesarias. Salen protocolos de seguridad y sale también el diseño del lugar. Aquí es muy difícil hacer un plano arquitectónico y decir aquí va y aquí no por la misma situación de la naturaleza. Entonces hay que trabajar pues, con Semarnat, que los permisos, con Secretaría de Desarrollo Sustentable igual, la forma en que se va a hacer todo el trabajo. Protección Civil hará las recomendaciones para que la señalética se adapte a las necesidades de los usuarios. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Continúan trabajando y también saneando cenotes en Yucatán. Diversas instancias y organismos estarán trabajando en el cenote Libre Unión. Personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Fundación Bepensa, Antiver y Expedición Grosjean limpiarán mañana sábado el cenote Libre Unión ubicado en Yaxcabá. El programa de saneamiento y recuperación de cenotes de Fundación Bepensa, que preside Fernando Ponce, comenzó en 2015 y este año se amplió hasta Quintana Roo con la limpieza de los primeros 2 cenotes en Cancún, lo que sumará para que al cierre de 2019 se hayan saneado e intervenido 7 cenotes en la península. Los cuerpos de agua se suman a los más de 20 que a la fecha, con el apoyo de Expedición Grosjean, se intervinieron para mejorarlos, lo que previno la contaminación de cientos de metros cúbicos de agua de la reserva hídrica subterránea más importante del sureste. En el segundo semestre del año, por segunda ocasión, se une a la labor el grupo financiero Antiver, que donó recursos para intervenir el cenote Libre Unión. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, dijo que cada vez son más las empresas que se unen a los esfuerzos a favor del medio ambiente. Además del saneamiento del cenote, se sembrarán plantas y árboles de la región, los cuales aportarán a la recuperación de agua para el manto freático en la península. Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Ya compramos los cuadernos, solo nos falta la mochila. Vamos a que la escojas. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Y esto es lo que sucede, lo que se pone en marcha en el Teatro José Peón Contreras para conmemorar los 15 años de presencia del ESAIE.
Con la inauguración de la exposición 15, iniciaron los festejos por el 15º año de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. En la Galería del Teatro José Peón Contreras, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, inauguró la muestra colectiva integrada por obras de los docentes de la institución. En la muestra se presentan obras de 15 maestros, tanto de talleres disciplinarios, teóricos y técnicos como dibujo y serigrafía, entre otros. La exposición 15 permanecerá abierta al público 2 meses en la Galería del Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Juan Velázquez, Teleyucatán te informa. Lidia Nojera nos presenta la siguiente entrevista. Qué gusto que nos sigan acompañando en Teleyucatán te informa. Mire, le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Erika Millet Corona y ya lo sabe, ella es la secretaria de la Cultura y las Artes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, al contrario, muchísimas gracias, aprecio mucho la oportunidad. Al contrario, para platicar en cosas positivas de cultura de arte, Así Cultura para Todos se llama el programa. Así es, este programa es el programa central de la administración del gobernador Mauricio Vila en materia de cultura. Y de lo que se ha tratado es de la instrucción puntual que nos ha dado el gobernador desde el momento que comenzamos a hacernos cargo de la administración de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que era reactivar la vida cultural de las casas de cultura que ya se encuentran en el interior del estado. Contamos un total de 55 casas de cultura que hemos buscado acercamiento con los ayuntamientos de cada uno de estos municipios para plantearnos un programa de trabajo que permita la reactivación de estos espacios culturales en beneficio de la comunidad de cada uno de estos municipios. Lo manejamos en 3 etapas. En la primera etapa nos dedicamos a un diagnóstico, a saber cuál era la circunstancia que imperaba en cada uno de estos municipios, cuáles son las preferencias de la comunidad. Tú sabes que ninguna comunidad es exactamente igual a otra. Cada municipio, cada población tiene sus preferencias, sus costumbres más arraigadas o sus intereses también, ¿no?, en cuestión de actividades artísticas. Una vez que se terminó la etapa del diagnóstico y ya teníamos bien detectadas estas preferencias, dimos a la tarea de hacer las convocatorias para los talleristas y sus asesores. Juntos ellos, junto con las autoridades municipales y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, han diseñado planes y programas de trabajo para cada uno de estos centros culturales, que vale la pena aclarar, en este primer año, en el 2019, estamos únicamente interviniendo 25 de estas casas de cultura, y el próximo año pensamos darle continuidad al proyecto, siguiendo con la atención a estos 25 municipios, pero sumándole los siguientes 30 para que a finalizar el 2020 ya tengamos atención completa de estos 55 municipios en las casas de cultura. Que se vayan sumando cada vez más espacio, incluso a través de nuestra pantalla hemos dado los recorridos que incluso usted ha realizado en los municipios. ¿Qué tal ha sido la respuesta? Es una respuesta muy favorable, estamos muy contentos porque sí, yo estoy haciendo estos recorridos pues para ir verificando el avance que vamos teniendo en cuestión de relación con los ayuntamientos, el trabajo que se está haciendo, y la gente se ha estado inscribiendo. La tercera etapa, que creo que no terminé de comentar, es que ya el lunes pasado arrancamos en Tecal de Venegas simbólicamente las actividades de todos estos centros culturales, y la gente se está inscribiendo, los niños ya están participando y ya están recibiendo la atención de los talleres que estamos ofreciendo en danza, artes plásticas, fomento literario y música. Sin duda alguna, una gran batería de arte que va a llegar a todos los rincones de nuestro estado de Yucatán. ¿De qué manera impacta a toda la sociedad? Bueno, es el impacto que tiene el arte y la cultura en la vida de los municipios, en la vida de todas las ciudades, es importantísimo. El arte y la formación artística es una parte integral de la formación humana de los individuos, entonces esto nos permite fomentar estas actividades de sensibilización artística, nos permite saber y tener la confianza de que estamos creciendo niños y jóvenes que se van a convertir en adultos más sensibles ante las necesidades de su comunidad, más responsables, más atentos, y por supuesto que tengan este interés por perpetuar la vida cultural de sus comunidades, que eso es lo que queremos, que sea un programa de largo alcance y que no sean acciones que comiencen y terminen de una manera breve, efímera, sino que sean programas que tengan
un alcance y una permanencia en la vida cultural. No solo se trata de llevar presentaciones artísticas y culturales a los municipios, lo cual sí es importante porque les permite ese acceso universal a la cultura del que tanto se habla, pero también tenemos que asegurar este tipo de acciones que se quedan de manera permanente para contribuir a este desarrollo social. Claro que sí, sin duda alguna, desarrollar una mejor sociedad, porque pues serán los futuros adultos del mañana. ¿Cómo la gente se puede enterar de los talleres, los horarios, cómo inscribirse? Claro, mire, nosotros tenemos información continua en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la Secretaría de la Cultura y las Artes, están a su disposición, también pueden comunicarse de manera directa con nosotros y en la Secretaría todos los días estamos en la mejor disposición de atender puntualmente cada una de las dudas que pueda surgir, también pueden mandarnos un mensaje por correo o por las redes sociales, pero nosotros estamos haciendo esta labor en el caso de los municipios de una manera muy puntual, con un acompañamiento muy estrecho para que tanto la Secretaría como los ayuntamientos estén cumpliendo esta función de informar a los habitantes de la comunidad de manera específica. Que puedan tener la información y aprovechar estos espacios que nos brindan. Así es, ese es nuestro mayor anhelo, que permee que muchos habitantes puedan beneficiarse de estas medidas. La verdad, el nombre del programa lo dice, Cultura para Todos. Lo que queremos es generar este ciclo, ¿no?, que comienza con una adecuada instrucción, con una adecuada preparación y por supuesto que trae beneficios como alejar a los jóvenes de los vicios, como darles actividades que contribuyen a su formación. Secretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ti, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad. Al contrario, vamos a estar pendientes de esta tercera etapa de Cultura para Todos. Muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista, momento de ir a una pausa, regresando la información en lengua maya con Hermilo López Bala. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Y estamos de regreso y por supuesto que para despedir ya esta semana de información, momento de presentarle lo que sucede en lengua maya con mi amigo Hermilo López Balam. Muy buenas noches, Hermilo. Mi estimado, buenas noches. Terminando la semana. Así es, como debe ser, bien informados. Bien informados. Begitu ni bola que la camque su chico el Tele Yucatán te informa yambalo can yuhelta behlatile akabil viernes yashu upiskinil septiembre kutal tsokbal behlai wakpelu kinilo blewinal hela lekin behlau hala Chile Yucatán Mauricio Vila Dosal bin chilupa shimbal meyah tu kahil teabo tustun casa uyosh hatsil le meyahiluk aba médico a domicilio yanutak pesal le meyahila tak yok olak 20 humpel el mek tan kahilop tunshan bas con uchul le la kubintung mako tigelas nahilo ich kahil tu siya mako kohan tak mako chihang matupahta luhok o kohan kolelo nuka andalu pal uchambalo mako matupahta luhok lo yolal kohani le tietun kubing ilbibishanikobo yetele utsabale tsaktio beyilo le tie halachilo tuyala lulago pel hap utalunatsla yanuchukik 83 upel el mektan kahilo taktile sutukil behla tsokuchukik 60 tulag kan kahap kulak hapo yanuchukitung tak 83 upel el mektan kahilo tuskun kuchul le tie meyahila taktun tu
diciembre, tulak Javilo, tak enero, tu Javi 2021, tile 106 elemek tan kahilo con uchu le tie meyahil gela. Tu sao hel bishan yan yutskintal, u kuchil, to unahil to olal, centro de salud, tu kahil teabo, ya tu shanu mal, quintel bajelo. Uchlak meyahilo so kubeta, tu shanu yutskintal 25 ele nahilo, u kaba casa de la cultura hebishleyante teabo, tu stungu saba kapel kambe sahil. Pasietel shokilop no shama do shandal u much pas la orquesta sinfónica ya no actum ya no pas cantante lo chale mago caniko paso chalo no caniko le bajelo chlo bas lo che winali septiembre ya Nicona 19 tak 22 tile winali ligela ya super no much tambal we tu kahil hoy tustung u kaba cumbre de los premios Nobel bas le bajela Nobel de la Paz macho nahal mi uno chimpo la premio Nobel de la Paz yo col cap chimpo la lil hetzeknakil tistunku ucho weitukahil hoy le bucamaco con talo le 19 tile 22 umola iltun hetzola Secretaría de Seguridad Pública gusaco helbil hegela tushkun kalibehilo tukin el 10 martes 17 las 10 akapan kalak hegelas behilo tu pachi tushkun uchle muchtamelo unos behil Paseo de Montejo y beshan unos behilo Avenida Cupules Colón Reforma y Etel Alemán tustunku tsaba helbiti maka pada ku heltikle basho con ucho tile kinelo bhelo Echan maco kumeyahtumola y el desarrollo sustentable, la tukahil libre unión yan tukahil yashkaba. Yan ubinotun uhat o umpel tsonot yante tukahil libre unión utiatun upetile meyahu kubet kobo. Le holintal meyahilato menumuch kabil Fundación Bepensa holintan tume Fernando Ponce Casa le meyahiloba tu Javi 2015. Machen weitulum el Yucatán taktulum el quinta narro tak palo le tile meyahil gelo sok chukik manal hunkal mana 20 humpel el kuchilo dos utak pahalo letio beitusashan helbi hol popil desarrollo sustentable Saida Rodríguez Gómez tuya la ge tubinutak palulak empresa uchale meyahil gela tushkutal bash ola kubeta tumen ya bamak kanshik shimbal chupe kuchil halka nap tu kuchil tsonot tushan tsonot ula bashe hejalo yamaka chikek entuhahi yabach mago pulik balo ichile tsonoto bo le mago tona bashku bet ku hatsko kapatak tung patal malobit ulak bashil opsan te tukahil kinchil te lo tantun sunupel upetile ya bash me lo kubeta me no hoch kole ya Higienia de Jesús pot le tie tsokno wa haipel khabo kaha kubet ko shak letel ak heshabil ke shula hitbil betal le titune letie bahela pe bahach kuchik pahal nachkin ya kilo takbehlai he bistu chuman kin osan takbehlai maya bachus kuila letie bahela letie akhelo chowak tak tsogel kupatal wutsul machema bash akili kabetun letie hela kawilikesha tumen kapata ku bak phachta letelu binu hit il le bahelo letie hachtung kabetun mau machukul ubetale meya hela leno hochkol letie tu kanatun Casa de tumenu na leubet letie meyahila besha nuchich katun kilu meyaho telu kongo telu nahal te kushta letio machensa shako kubet ko nu kilo telu tsabal wahil shin yetul la basho telu uliksal nu kulilo tani le letio bakanu tasoble ako kuchakko kutsokle ku usko sol ku poiko kusale kapata ku meyahtuntio le akhelo tukashantal maushulu shan letie meyahu kan moletio batanu kan sekshantiu lakatsilo letiu betale uhit le shako yetel ak etukahil kinchilo tusuk no kimak olati marro chantik san samalu chikulil tele Yucatán we Miguel Baistun lunes no la bajo kanan yo heltal beituno taktula lunes. Mi estimado Carlos, Emilio, que tengas un excelente fin de semana y nuestros televidentes también. Así es, te deseo lo mismo, amigo, y nos vemos el lunes. Aquí estaremos. En punto de las 8. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, y con estos temas, con esta información, nosotros nos despedimos, pero recordando que debe quedarse, porque a continuación, lo más importante de los deportes. Excelente sábado y domingo. El lunes a las 8 aquí estaremos con más de lo que sucede en Yucatán. Un servidor y, por supuesto, mi compañera Lenny Magaña. Hasta luego. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos.
No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Listos para presentarles lo más relevante del acontecer deportivo en la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos platicando el día de hoy acerca del nuevo premio, el nuevo galardón que se anexa al mérito deportivo yucateco. Este año se va a entregar por primera ocasión el galardón Mérito Deportivo Yucateco Municipal. Le tendremos todos los detalles en información del Rey de los Deportes. Bueno, pues hoy ya se está ventilando el tercer partido de la primera ronda de playoff. Los Leones de Yucatán en el Cuculcán enfrentando a los Guerreros de Oaxaca están a medio camino, buscan hoy su tercera victoria y recordar que esta serie, al igual que las 3 de playoff, es a ganar 4 de un potencial de 7 encuentros. Estaremos comentando del partido que ahora mismo se ventila en el Parque de la Serpiente Emplumada. En más del Rey de los Deportes hablaremos del equipo Potros de Yucatán, que después de haber sido campeones el año pasado se reportaron listos para asistir a la edición número 47 de los Juegos Nacionales Deportivos. Y en información del IDEI, bueno, pues arrancó la primera edición del Seminario Técnico Metodológico, que bueno, pues el día de ayer comenzó y que busca capacitar a los entrenadores de iniciación deportiva. De esto y mucho más estaremos hablando, y como todas las noches, el gusto de saludar aquí en el estudio A de Tele Yucatán al buen Antonio Lizama. Tony, iniciamos. Así es, noche de viernes, muy buenas noches, ya fin de semana, listos con la información, 940-7600, el teléfono para que usted se comunique con nosotros, y nuestras redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar también en contacto con nosotros. Vámonos ya rapidito con toda la información deportiva de esta noche. A mitad de semana le adelantábamos de que pues iban a haber modificaciones este año en el mérito deportivo yucateco. Además de presentar un proceso digital, se anexa un galardón más, una categoría más. Van a ser 8 las que se van a premiar y es el mérito deportivo yucateco municipal. Hoy se presentaron los detalles y esta es la información. Con el objetivo de reconocer el trabajo y la trayectoria de los deportistas, no solo de Mérida, sino también del interior del estado, a partir de este año, el Mérito Deportivo Yucateco entregará el galardón al Mérito Deportivo Municipal, según lo dio a conocer esta mañana Carlos Cardona Mendoza, jefe del Departamento de Deporte Federado del IDEI. Mediante esta digitalización lo que se busca es mayor transparencia, pues de cierta manera ahorrar en recursos, que tengan mayor facilidad las asociaciones deportivas en inscribir a sus atletas en tiempo y forma, y obviamente también el gran evento que para nosotros va a ser importante es la feria de inscripciones el 1 de octubre, donde los atletas con sus presidentes de asociación van a venir ya validados mediante el proceso de digitalización a inscribir a los deportistas. En total, la edición 2019 del Mérito Deportivo Yucateco premiará a 8 categorías y entre los ganadores se repartirá la cantidad de 324,600 pesos. Los ganadores de la 42ª edición serán elegidos el próximo 25 de octubre en lugar y hora por definir. Pues son 8 categorías, el total son 324,600, ¿sí? Divididos en las 8 categorías.
Otra de las innovaciones que presentará este año el Mérito Deportivo Yucateco es que el proceso de registro y votación será digital. Es decir, mediante el empleo de un software, los jueces elegirán a los ganadores, con la finalidad de que el ejercicio sea más ágil y transparente. Pues Dustin Kershaw y Andrés Mesa, los pitchers anunciados para el tercer juego de la serie de playoff, de la primera ronda de los playoff. Hoy en el Parque Cuculcán se reanudan las acciones, Leones contra Guerreros, el equipo de casa, el conjunto melenudo, buscando sacar pues, los dos últimos partidos, o mejor bien, 2 partidos más, 2 victorias más, para finiquitar esta primera ronda de playoff contra Guerreros de Oaxaca. Con la ventaja de 2 juegos, producto del par de victorias obtenidas esta semana en el Estadio Eduardo Vasconcelos, los Leones de Yucatán disputarán esta noche en el Parque Cuculcán el tercer desafío de la primera ronda de los playoffs de la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, recibiendo a los Guerreros de Oaxaca. A partir de las 8 de la noche de este viernes, el bélico Andrés Mesa, quien ganó 8 juegos y perdió 3 en la temporada regular, con un porcentaje de 6.09 en carreras limpias admitidas, encarará al melenudo Dustin Kershaw. El norteamericano, por su parte, ganó 5 desafíos y perdió 1. Su porcentaje fue de 2.72. Este viernes se reanudarán también las otras 3 series de los playoffs de la Liga Mexicana. En Monclova, los acereros buscarán por fin, después de que la lluvia no les ha permitido jugar, realizar el segundo desafío ante los Sultanes de Monterrey. En tanto que en Cancún, los Tigres buscarán acortar distancia ante los Diablos tras perder los primeros 2 juegos en la capital del país. Finalmente, en Saltillo, los zaraperos intentarán hacer lo mismo, pues en Tijuana los Toros ganaron los primeros 2 encuentros. Pues ahí está la previa de esta serie que pues ahora mismo ya pues ha iniciado en el Parque Cuculcán. Vamos a ver si los Leones logran sacar la tercera victoria y acercarse, ponerse pues a un juego de estar en la final de la Zona Sur Liga Mexicana de Béisbol 2019. Recordar que ellos buscan su 5ª estrella en la historia en este circuito de verano. Seguimos con el rey de los deportes, pero ahora toca el turno a los Potros de Yucatán. Después de haber sido los campeones el año pasado, ahora se reportan listos para participar en la 47ª edición de los Juegos Nacionales Deportivos. Aquí está la historia. Buscando refrendar el título de la edición pasada, esta mañana fue presentado el equipo de béisbol de los Potros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, que participará en la edición 47 de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de los Trabajadores, que se realizarán en Huastepec, Morelos, del 23 al 26 del presente mes. El año pasado hablábamos de un equipo de categoría elite. Eso nos bastó para ser campeones en el torneo. Nada más que este año las cosas cambian. Hay equipos que se reforzaron para poder competir en contra de nosotros. Posiblemente no estén muy correctas mis palabras, pero son equipos que no están conformados bajo los estatutos marcados. Mas, sin embargo, creo que tenemos que salir a jugar nuestro mejor juego. El exjugador melenudo Said Gutiérrez, actual director deportivo de los Potros, aseguró que para esta edición el equipo representativo de Yucatán buscó reforzarse con jugadores de gran nivel. Este año nos tocó adicionar a 4 jugadores a nuestro roster. Tenemos a Jorge Luis Graniel, tenemos a Irán Martín, tenemos a Raúl Irigoyen, tenemos a Rommel Matos, contamos con varios peloteros que no son de Mérida, tenemos peloteros de Tizimín, tenemos peloteros de Pisté, tenemos peloteros de Oaxaca, de Maní. Entonces, esto le abre las puertas a todos los peloteros, que el que quiera ser parte de nosotros realmente en el campo tiene que demostrarlo. Es la segunda ocasión que el conjunto de Potros participa en este evento nacional de los trabajadores. El año pasado
luego de coronarse a nivel nacional, asistieron a Cuba a la edición internacional, en donde se trajeron el subcampeonato. Bueno, y en cuanto al deporte amateur, también de información del Instituto del Deporte de Yucatán, pues está realizando un seminario metodológico, esto dirigido a entrenadores, presidentes de asociación y también atletas, en busca de mejorar las técnicas de la metodología del deporte para el estado de Yucatán. Con el objetivo de capacitar y actualizar a los entrenadores vinculados a los programas de iniciación deportiva, talentos deportivos y alto rendimiento, el Instituto del Deporte de Yucatán realiza el primer seminario técnico-metodológico, el cual inauguró esta mañana Carlos Sáenz Castillo, titular de este instituto. El Congreso reunirá a entrenadores de Mérida y del interior del estado de las disciplinas de taekwondo, luchas asociadas, atletismo, levantamiento de pesas, judo, boxeo, remo y canotaje para deportistas convencionales y atletismo y taekwondo para deportistas con discapacidad. Serán 3 días de intenso aprendizaje en el que estarán presentes ponentes como Jonathan Esteves Loano, con el tema Desarrollo de las capacidades, fuerza y resistencia en la etapa de preparación general. José Carret Vázquez, que tendrá a su cargo organización del sistema de trabajo técnico-metodológico y un taller dirigido por Aimé Enrique Herrera Velázquez, con el título La importancia del preparador físico dentro del sistema del trabajo metodológico. De igual manera, se realizarán mesas de trabajo con exposición y análisis de las pruebas normativas propuestas en las diferentes disciplinas deportivas que hay en el estado. Saca la garra, saca el león que llevas dentro. Le invito a que mañana nos acompañen al resumen del juego de esta noche en el Cuculcán, tercero de la primera ronda de playoff Leones de Yucatán ante el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Lo vamos a tener a las 16 horas, 4 en punto de la tarde, mañana sábado. Garra Melenuda, edición playoff. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Por allá vamos a estar, por supuesto, Andrés Novelo Basulto. Estará Victoria González ya el sábado para domingo, para el programa del domingo. También Shannon Harris y un servidor presentando lo más destacado en un resumen del juego de 30 minutos. Pues por hoy, mi estimado Tony, noche de viernes, noche de playoff, noche de béisbol. Nos vamos al Cuculcán. ¿Algo más? ¿Vamos? Nos vamos. Vámonos, que Nos llegamos. vamos. Vámonos, que llegamos tarde. Muchas gracias. Muy buenas noches. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y